UNED Derecho, audioclase. Vamos a cerrar el mundo del derecho de este domingo con la intervención del catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez, y con él vamos a comentar algunas características del derecho hipotecario. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Lasarte. Muy buenas noches. Este va a ser, por cierto, el último espacio que tenemos de Derecho Civil 3, y el tema, como decía, es el derecho hipotecario y registro de la propiedad, también podríamos decir, ¿no? Claro, fundamentalmente. El registro de la propiedad es el arma fundamental de la sección o del corte temático que en el mundo del derecho privado se suele conocer con el nombre del derecho hipotecario. Es más, digamos, más histórico, más castizo, más clásico. O bien de derecho inmobiliario registral, que es una denominación un poco más precisa, pero como bella más larguita, en vez de 2 palabras son 3. Es lo mismo, es estudiar la incidencia frente a terceros de las relaciones jurídicas de carácter real, ¿no? De la propiedad o cualquier otro derecho real. ¿El derecho hipotecario es un derecho difícil, complejo? Bueno, el derecho, la vida social y las relaciones que sirven de sustrato al derecho son muy difíciles y muy complejas, casi todas, ¿no? Y encontrar una solución equitativa y que a todo el mundo satisfaga o que satisfaga a la mayoría es muy difícil, como es bien sabido. Y claro, la función, por tanto, de ciertas normas jurídicas que rozan cuestiones sumamente oscuras, complejas, abigarradas en todos sus hechos, pues conlleva que muchos sectores del derecho resulten difíciles de entrar en ellos, ¿verdad? Pasa así con la fecundación asistida ahora mismo, con la problemática que pueda plantear una pareja de hecho, que resulta que desde el punto de vista normativo es muy difícil también ahora. Y ocurre también con el derecho hipotecario. Ha ocurrido tradicionalmente con el derecho hipotecario y con la mecánica y el mecanismo del registro de la propiedad. Yo he defendido, sin embargo, siempre, porque soy discípulo de un magnífico hipotecarista como fue el profesor Alfonso de Cosío, he defendido que incluso en las lecciones o clases ordinarias, cuando el derecho hipotecario se comienza por dar, explicando bien cómo llega un título al registro de la propiedad, un título de adquisición, o cualquier otro documento al registro de la propiedad, y cómo empieza a fotografiarse desde el punto de vista práctico en el registro de la propiedad lo que es la dinámica y la vida de un derecho real determinado, de la propiedad de una casa que después se solicita un crédito hipotecario, que sobre ella después recae un embargo porque, por ejemplo, no se ha pagado un determinado impuesto municipal o un tributo de carácter nacional, o ha habido cualquier tipo de deuda impagada que recae sobre la casa, o una prima de un seguro, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Cuando todo esto se le empieza a plasmar, el alumnado comprende enseguida la importancia del derecho hipotecario y comprende la importancia práctica, además, del derecho hipotecario. Porque decía el jurista clásico que estudiar el derecho de la propiedad, los derechos reales, etcétera, etcétera, sin manejar bien el registro de la propiedad, la eficacia, las consecuencias, etcétera, que tiene el registro de la propiedad, sobre todo frente a terceros, para potenciar el crédito de verdad, para que haya confianza en el sistema jurídico inmobiliario, es de tal importancia que no era ninguna exageración decir que saber muchos derechos reales y desconocer el derecho hipotecario era lo mismo que tener un reloj sin manecillas, o sea, con una maquinaria perfecta, pero que le mirara uno la esfera y no tuviera manecillas. Ahora cabría también decir, o que no tuvieran numerillos digitales. Bueno, da exactamente igual. Lo cierto es que un reloj que en la esfera no indicara absolutamente nada, con lo cual quien mirara desde fuera no podría saber cuál es la situación exacta en la que se encuentra un determinado bien, qué cargas, qué gravámenes, qué relaciones jurídicas pesan sobre ese bien. Si quiere, podemos decir que es una expresión un punto exagerada, si quiere. A mi juicio no lo es. Pero aunque sea exagerada, desde luego es plástica, es sintomática de cuál es la realidad
la realidad del tema. La realidad además es que quien no tiene hoy en día una hipoteca, ¿verdad? Bueno, pues en España parece que pocas personas o que pocas familias no tienen una hipoteca en la espalda, como pintaría, por ejemplo, Forges, ¿no? Con una hipoteca en la espalda. Yo, como acaba usted de ver, he sacado un suelto, como se dice en términos periodísticos, un recorte del 9 de marzo del periódico El País, donde da cuenta de una información que hizo pública en esos días, en la primera decena de marzo, la Asociación Hipotecaria Española. Referidos los datos a finales de 2003, decía esta noticia que el crédito hipotecario había crecido respecto del año anterior un 24,1, es decir, un 25% mal contado. Y que el saldo vivo de las hipotecas en España a finales del 31 de diciembre del 2003 eran, y vamos a quedarnos sentados porque estas son cifras verdaderamente de vértigo, eran 467.877 millones de euros. O sea, 500.000 millones de euros, rozando los 500.000 millones de euros. Lo que daría en las antiguas pesetas, si yo no me equivoco, o si no nos equivocamos en las cuentas que hemos hecho anteriormente un par de personas y yo, 8 billones, con B de Badajoz, 8 billones y medio de pesetas. Una cantidad, bueno, que constituye una cifra muy superior al presupuesto de múltiples estados del planeta, ¿no? Es decir, una cantidad enorme de dinero y que, como ve, pues en buena medida se conoce y se sabe porque los registros son públicos. Claro, el registro de la propiedad es público, porque es el primer principio del que tenemos que partir, que el registro de la propiedad está constituido para que cuando una persona quiere realizar un negocio cualquiera o quiere utilizar como base para solicitar un crédito un determinado bien inmueble, esto se llamaba en el siglo XIX el crédito territorial, la necesidad de crédito territorial fue lo que hizo nacer el derecho hipotecario, lo que hizo nacer los distintos sistemas de registro de la propiedad, ¿verdad? Pues el crédito territorial, claro, es de una importancia enorme, tanto individual cuanto macroeconómicamente, como está viendo, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues hipotecas hay de todo tipo y el funcionamiento, la dinámica de la hipoteca, desde luego hay que manejarla con enorme soltura, porque, como comprenderá, es un derecho real de una extraordinaria fortaleza como derecho real de garantía, cuya ejecución prácticamente está garantizada, si no podemos decir al 100%, porque eso no lo garantiza ni el ADN ni el ácido desoxirribonucleico, aunque lo roza, parece que está en el 99,8%, bueno, pues podemos decir que en principio el sistema hipotecario español es un sistema absolutamente garantista en relación con la publicidad de la situación jurídica de los derechos reales existentes sobre un determinado bien inmueble en España. ¿Y cuáles serían los requisitos o las características de una hipoteca? Bueno, la hipoteca es una viejísima conocida. Lo que pasa es que la hipoteca, como un derecho real de garantía, ¿verdad? Pasa a tener digamos una vida paralela también en el registro de la propiedad, desde el momento en que el registro existe como tal. Antes, en España, y cuando digo antes me estoy refiriendo a los siglos XV, XVI y XVII, había unas contadurías de hipotecas, que significaba que cuando en general el avaro del pueblo concedía un determinado préstamo, bueno, pues realmente el notario tomaba nota y otorgaban un documento público y tal. Pero claro, aquello era conocido a nivel del pueblo, a nivel de la comarca, a nivel de la familia, a nivel de la notaría y la incidencia de la notaría, no como hoy, que si yo ahora mismo quiero gastarme unos euros
y pedir una certificación sobre un bien inmueble, por ejemplo, sin moverme de Madrid capital, ¿no? Que esté en Girona o que esté en Cádiz, bueno, pues no tengo nada más que pedirle. Me dirán, pues mire usted, este bien inmueble por el que usted se interesa está en esta situación desde el punto de vista registral. Tiene tales cargas, tiene tales gravámenes, tiene tanto cual, así que usted ahora haga su valoración y vea si compra, si no compra, si vende, si no vende, si le presta dinero, más dinero al titular, si no le presta dinero al titular, si le interesa otorgar un usufructo sobre él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo permite el registro, claro. El registro es una institución que además, como saben, está controlada por unos profesionales cuya formación y cuyo desarrollo profesional está fuera de duda, como son los registradores de la propiedad. Y generalmente, pues la verdad es que sobre su funcionamiento, aunque todo en la vida tiene sus quiebras, sus fallas y sus errores, pero sobre su funcionamiento, pues hay una total garantía, como decía anteriormente, ¿verdad? Sí, bueno, eso, el registro de la propiedad puede acudir, como decía usted, cualquier persona, sobre todo cuando va a comprar un piso, es importantísimo. Hombre, saberlo, importantísimo. es vital. Es absolutamente necesario, es vital. No vaya a ser que se encuentre uno después con que tiene una carga, una carga determinada que por no haber consultado el registro la tiene uno que asumir. Claro. ¿Las hipotecas son siempre sobre bienes inmuebles? Las importantes sí. ¿Es que hay otros que son menos importantes? Porque, hombre, generalmente, claro, en todo la vida es relativo, como sabe. Es como... Parece que el que tiene una hipoteca para eso, para él es muy importante. Pero, claro, a mí me ponen al lado de George Clooney y estoy arruinado. Exagerado. A lo mejor me ponen al lado de Danny DeVito y gano yo. Eso nunca se sabe, ¿no? Bueno, es todo muy relativo en la vida, como sabemos, y ciertamente existen también un mecanismo de hipoteca mobiliaria. Y que en nuestro caso, en el caso español, se completa además con la hipoteca mobiliaria, que se completa con la prenda sin desplazamiento de la posesión. Pero me alegro que me hagan mucho la pregunta porque, fíjese, la importancia es de tal naturaleza que nosotros, partiendo de la base de que tenemos un alumnado generalmente serio, que la mayor parte de ellos trabajan, desarrollan funciones profesionales, etcétera, tratamos también de que la extraordinaria longitud de las asignaturas, ¿sabe? Y usted lo sabe, pues no le amarguen demasiado la vida. Este año hemos dicho que que a efectos de examen la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento no se la tienen que estudiar. Ahora, espero que naturalmente lo vean, lo lean y recuerden que existe y que puede tener un momento determinada importancia, ¿no? Sobre todo en comarcas agrarias tiene mucha importancia o puede tener cierta importancia la prenda sin desplazamiento, ¿verdad? Porque a lo mejor el único bien con que se cuenta para hacer una hipoteca mobiliaria y una prenda sin desplazamiento es un tractor. Pero claro, si el tractor hay que llevarlo en prenda al banco para que le tenga uno tal, pues se queda uno sin arar el campo, con lo cual, claro, la función económica sería nula, ¿no? Pero esas materias las hemos suprimido de examen. Y hemos suprimido también del examen el capítulo referente a la anticresis y el último tema de derecho hipotecario sobre las anotaciones preventivas. Bueno, ya como para finalizar el tema, está bien que haya advertido a los alumnos de Derecho Civil 3 las partes que se han suprimido de examen. Lo que no quiere decir, por favor, que lo vean un poquito y que se den cuenta que suprimir no significa que no tiene importancia la materia, porque, por ejemplo, cuando hay un debate o un pleito, un litigio sobre un determinado bien inmueble y uno está en posición de que no controla la posesión del bien inmueble, lo primero que tiene que hacer es una anotación preventiva de demanda, para que cualquier eventual adquirente que quisiera aparecer como comprador de ese bien inmueble no pueda tener la buena fe de decir que él no sabía que estaba en litigio. O sea que la anotación preventiva de demanda, por mucho que nosotros quitemos el último tema de las anotaciones preventivas, es importantísima conocerla. Y no quiere decir que deje de existir. Ni deja de existir, ni en la práctica deja de tener importancia. Lo que ocurre es que creemos que hay temas que tienen una evidente función formativa, que por tanto no pueden aligerarse en principio nunca, aunque tengan menos importancia práctica. Mire usted, las anotaciones preventivas creo yo que son más importantes que el usufructo. Pero de verdad, en la práctica cotidiana de hoy. Sin embargo, el usufructo es el derecho real de goce por excelencia. Ya lo estudiaron en el cuatrimestre anterior nuestros alumnos, ¿no? Con lo cual, si se suprime,
se pierde un referente formativo de lo que es un derecho real de goce, ¿eh? En los derechos reales de garantía se pueden suprimir la prenda sin desplazamiento, pero no se puede suprimir la hipoteca ni la prenda, porque si no, no hay formación alguna de base que permita el futuro desarrollo de nuestros estudiantes, que es lo que tenemos que promover y procurar nosotros, creo yo. Pues eso procuramos, además también desde aquí, desde la radio. La radio es fundamental. Y aquí ya también tenemos que terminar porque nuestro tiempo se ha agotado. Hemos hablado del derecho hipotecario, ha hablado el catedrático de la asignatura Carlos Lasarte Álvarez sobre la importancia de este derecho hipotecario y registro de la propiedad. Muchísimas gracias y pues hasta el próximo curso, como siempre ha sido un placer. Muy bien, hasta el próximo curso. Buenas vacaciones.